Continuamos en Para Alquilar Balcones. Bueno, lo contábamos en el bloque anterior, atención, porque fue votada en la Cámara de Diputados la media sanción de la ley base y dentro de ella hay también una reforma laboral. Bueno, ¿qué cambia para trabajadores y empresas con la ley base? Ese proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Diputados, introduce modificaciones en la famosa LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, y la ley también de empleo. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida Para Alquilar Balcones. Diego Zucalesca te saluda. ¿Cómo estás? Hola Diego, buenas noches. Bueno, buenas noches, bienvenida Para Alquilar Balcones. Bueno, ¿qué pasa con esto que está ocurriendo? ¿Hay media sanción? Todavía, bueno, habrá que esperar qué ocurre en el Senado, pero lo cierto es que es un tema muy sensible el tema de la legislación laboral. Así que lo primero que quiero preguntarte es que ya vamos a ir punto por punto, pero ¿qué evaluación haces en términos generales de esta modificación a la ley de trabajo? Bueno, no solo es un tema sensible, sino que en la forma en que se pretende regular es grave y va a afectar, diría, el corazón de las regulaciones del trabajo. Se aparta esto de el paradigma de lo que es la protección que necesita la persona que trabaja. Nuestro sistema está hecho en base a comprender que la persona que trabaja necesita la protección de la ley y las regulaciones del Estado porque depende de su sustento, porque su salud depende de que su empleador cumpla las normas de salud, porque su jubilación va a depender de que durante la relación laboral el empleador haga los aportes para la jubilación. Digamos, hay una cantidad de cuestiones que ya están zanjadas e incorporadas a nuestras regulaciones desde hace muchísimo tiempo y que esta ley pone en crisis. Entonces es altamente preocupante porque va a tener consecuencias muy severas en los ingresos, en la jubilación, en el devenir de las relaciones laborales. Cintia, partiendo de la base que entiendo perfectamente lo que decís, hablamos, claro, de un sistema protectorio, ¿no? Que lo que intenta, a partir de la participación del Estado, de normas de orden público, es de alguna manera equilibrar una relación que es desigual, que es la de empleador-empleado. Esa es la función, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Partiendo desde ahí, también es cierto, y acá quiero ir a tu análisis, que el derecho laboral parece que hace rato dejó de dar respuestas a la hora de pensar, bueno, ¿cómo generamos trabajo, no? Porque efectivamente cada vez hay menos personas dentro de la protección de la ley de contrato de trabajo, porque mucho monotributista o directamente trabajo negro. Incluso podríamos hablar del Estado Nacional como uno de los principales contratadores a la hora de hacerlo de manera ilegal, es decir, en negro. Entonces, desde ahí te puedo decir, es verdad lo que decís, pero la ley no da respuesta a esto, la actual al menos, ¿o no? Bueno, habría que preguntarse si es la ley la que tiene que dar respuesta a eso o son las políticas públicas, la economía y la actividad económica en general. Cuando uno mira para atrás y analiza qué pasó con las regulaciones laborales y en qué momentos de la historia se generó empleo y en qué momentos hubo altísimos índices de desempleo, lo que se puede concluir es que no hay relación entre una cosa y otra. Los hechos preceden a las leyes. Cuando uno cree que si, por ejemplo, prohíbe los asesinatos, no va a haber más asesinatos, bueno, la experiencia es que esto no es así. Las cosas ocurren y las normas deben administrar los resultados de los conflictos. Yo entiendo, Cintia, te aseguro que estoy de acuerdo contigo, pero lo que digo es, hay mucha relación de empleo encubierta. Todos sabemos que los derechos laborales en buena medida no se cumplen. Son pocas las personas que gozan de ese beneficio, cada vez menos. Entonces, de hecho, hasta los sindicatos lo saben, ¿no? Porque cada vez tienen menos aportantes, porque la figura que funciona básicamente, que corre, en el mejor de los casos, es la del monotributo. Entonces, te tomo lo que decís, pero la realidad es que el derecho laboral en ese sentido no está dando respuesta. Yo acuerdo con vos, pero la pregunta es, ¿las medidas que se están proponiendo van a provocar el efecto que se dice que tienen que provocar, generar empleo registrado? ¿Cuál sería el incentivo para un empleador que puede elegir registrar o no registrar sin consecuencias económicas de un camino u otro, que es lo que propone esta ley? ¿Por qué un empleador registraría si no hay consecuencias económicas por no cumplir con eso?
Eso es lo que trae esta ley. Digamos, pensar que porque se eliminen las indemnizaciones agravadas por haber estado un tiempo no registrado, eso va a generar empleo o va a significar que todos los empleadores vayan a registrar a la gente que no tienen registrada, es un error, porque si no hay una penalidad, no hay cumplimiento de la ley. No hay una relación directa entre eliminar multas y que los empleadores registren las relaciones laborales. Insisto con esto, ¿no? Entiendo lo que decís, ¿no? Que es el tema de las penas, ¿no? Las multas que establece el derecho laboral a la hora de, bueno, contratar a alguien en negro, ¿no? Multa que se aplica, obviamente, ya judicialmente, cuando hay un proceso judicial ante un despido y demás. Hoy eso está vigente y sin embargo... tenemos mucho trabajador y trabajadora en negro, mucho trabajador que es monotributista, mucho trabajador que trabaja y que tiene sueldo de pobreza. Entonces, yo quiero mirar esto buenamente y con la mejor de la fe, decir, ojalá veamos qué leyes generan mejor calidad de trabajo y más cantidad de trabajadores bajo un paraguas que bueno, efectivamente sea el protectorio. Vos decís que este no es. ¿Qué se te ocurre a vos, Cintia? ¿Qué hubiera sido lo bueno en esta línea? Bueno, hace unos meses discutíamos, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Sí. Se puede producir lo mismo, se puede garantizar este piso de rentabilidad empresaria gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la modernización de los convenios colectivos de trabajo. Y sin embargo, esa ley no prosperó, que le mejoraría la vida a la gente y que quizás haría justamente que la gente esté con mayor capacidad productiva. Discutíamos también la ampliación de las licencias, por ejemplo. Una persona hoy que es padre tiene solamente 2 días de licencia para cuidar a su bebé. ¿Por qué pensar? Si, por ejemplo, el costo de una ampliación de la licencia lo pagaría el Estado, redundaría en un perjuicio para la empresa. Vuelvo a decir, hay que ayudar a las empresas que no pueden afrontar los mayores costos que tienen por mantener la empresa abierta, como las pymes, las micropymes, por supuesto. Hay que empezar por pensar qué tipo de ayudas y no perjudicar, por otro lado, que no tiene que ver con las normas laborales, como lo son el aumento de tarifas, la eliminación de las leyes de compra nacional y demás, que están causando enormes perjuicios a las pymes. Uno lee todos los días en los medios que hay pymes que quiebran y no van a dejar de quebrar porque se modifiquen las normas laborales. En realidad, cuando vos decís los ingresos no alcanzan, bueno, habría que ver cuál es la política adecuada para que los ingresos alcancen, pero de ninguna manera tiene que ver con precarizar aún más las condiciones de trabajo. Cintia, hay una pata clave en todo esto que es la de la justicia, en particular la laboral y luego eventualmente la Corte Suprema. Hay antecedentes de reformas laborales, de pedido de inconstitucionalidad. En su momento hablamos de la década del 90, bueno, hubo una Corte que avaló buena parte de las reformas laborales. ¿Qué imaginás para adelante? ¿Me imaginás primero planteos judiciales frente a una eventual confirmación de esta reforma laboral? ¿Y qué imaginás desde el Fuero Laboral en este sentido? Bueno, el Fuero Laboral ya ha dado algunas muestras de la mirada que tiene sobre lo que está pasando con los DNU, con las leyes regresivas, los fallos que se dictaron en relación a los amparos de la CGT, de las centrales sindicales, de algunos gremios y por otros temas también, dan cuenta de que hay una mirada de protección de la parte más débil, que es la función que tiene que cumplir el juez. Digamos, el juez no puede ser, una cosa es ser imparcial y tomar en cuenta los dos lados del mostrador, y otra cosa es la neutralidad que no es propia del juez, sobre todo en materia laboral. Los jueces laborales, totalmente consustanciados con esta necesidad de proteger a la parte más débil, ya han dado fallos donde dicen estas normas son inconstitucionales y no se pueden aplicar. Bueno, obviamente lo esperable es que la Corte haga lo propio. Digamos, esta situación donde la Corte dice todavía no me expido, voy a dejar que la política ordene un poco toda esta este desmadre, bueno, en algún momento algo va a tener que decir y hay antecedentes de que no podría convalidar este tipo de regresiones. Bien, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo sigue la cuestión. Obviamente hay media sanción, habrá que ver si efectivamente
esto pasa por el Senado y una vez con el Senado, caso concreto, bueno, si hay las presentaciones judiciales, bueno, un largo camino por delante también en este sentido. Yo lo que siento, Cintia, lamentablemente, no solo en materia laboral, sino en muchas cuestiones, esta cosa del péndulo, ¿no? Que tiene la Argentina de ir y venir, y no sostener políticas públicas tampoco en materia de legislación laboral que, bueno, que vayan en línea con esto que decimos, ¿no? Con que cada vez haya más trabajo y de mejor calidad. Me da la sensación que nuevamente, bueno, es una muestra más de este péndulo en el que solemos vivir. Así que, bueno, veremos cómo sigue la cuestión en los próximos meses, ¿eh? Así que estaremos atentos. Cintia, te mandamos un gran beso, te agradecemos obviamente la participación en Para Alquilar Balcones, ¿sí? La seguimos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Beso grande. Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a propósito de una cuestión muy sensible, lo decíamos. Anda la pausa. Pues no se puede hablar. Realmente.